Saludos con todos. Hoy vamos a conversar sobre cómo interpretar la norma ISO. ¿Qué debemos tener en cuenta? Por ejemplo, aquí le vamos a poner lo que es la estructura de la norma ISO, especialmente la ISO 9001. Por ejemplo, la norma ISO, la ISO 9001, cuenta con 10 capítulos, que son objetos y campos de aplicación, referencia normativa, términos y definición, requisitos del sistema de gestión de la calidad, contexto de la organización, liderazgo, planificación, soporte, operación, evaluación de desempeño y procedimientos de control documental y mejora. Hay que tomar en cuenta que a partir del capítulo 4 es que se despliega el cumplimiento de los requisitos de la norma. Entonces ahora le vamos a detallar cómo nosotros podemos leer en la norma cada capítulo y tener una idea de qué es lo que nos pide la norma como tal. Concepto clave de interpretación de la norma ISO. Por ejemplo, tenemos que identificar todos los debes que tiene la norma. En la anterior versión de la norma, la versión 2008, la norma especificaba la implementación de 10 procedimientos y 21 registros, pero ahora se ha cambiado a información documentada. ¿Por qué? Porque antes la norma se enfocaba en 80% documentación y 20% acción, actividades, acciones. Pero con este cambio a partir de 2015 la idea es que el 80% sean las acciones que nosotros tenemos que desarrollar y el 20% sea documentación. Es decir, que la norma sea más práctica, más ágil, que se base más en la ejecución. Pero para uno entender qué debe hacer, debe comprender lo que lo debe. Lo debe dar referencia a una obligación que se debe cumplir y orienta qué se debe hacer, qué es el qué. Por ejemplo, la norma establece el qué y la organización establece el cómo. Entonces, cuando es un debe, es lo que es la obligación que uno debe cumplir, lo que uno debe hacer, lo que define el qué de la norma. Entonces, para entender un poco, también tenemos que entender qué es información documentada, que según la norma 19.1 es aquello que una organización tiene que controlar y mantener, y es el medio que la contiene, que puede ser físico y electrónico. Así, a la hora de implementar un sistema de gestión de calidad, la organización debe mantener y conservar esta información. Por ejemplo, ¿qué conlleva la información documentada? El sistema de gestión de la calidad de la organización debe incluir la información nuclear que requiere la norma, es decir, según los requisitos de la norma, que ahí están los debes. La información nuclear que la organización determine como necesaria para la eficacia del sistema de gestión. Aquí tenemos que tener en cuenta los documentos externos, es decir, son toda la documentación que nos puede ser evidencia de cumplimiento a un requisito de la norma o un requisito legal. Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta para ser parte del sistema de gestión. Muchas de las preguntas que hacen las personas es, ¿qué información o qué documentos debo tener en mi sistema de gestión? Entonces, ese es el criterio. Todo lo que pueda servir de evidencia de cumplimiento de tanto un requisito de la organización, un requisito de la norma o un requisito propio de la organización, que puede ser documentación interna o externa. Nota, la extensión de la información documentada para un sistema de gestión de la calidad puede variar según la organización a otra, debido al tamaño de organización o tipo de actividad, proceso, producto, servicio, la complejidad de los procesos y su interacción, y la competencia de la persona. Es decir, uno puede tener mucho o menos documentación, eso depende del tipo de empresa. La recomendación de uno es que consolidar datos. No es bueno llenarse de documentos o tener documentos que cumplen el mismo fin. Por eso hay que ir viendo y consolidando la información para en base a qué, si cumple un requisito de la norma, si cumple un requisito legal o si cumple un requisito de la organización, y irlo consolidando en la lista maestra de documentos. Es importante definir que la documentación documentada no solamente tiene que ser por medio escrito, puede ser medio electrónico, disco, video o imágenes. Con esto, el enfoque de la norma ya no se va a temas documentarios, sino a temas de lo que hacemos para demostrar evidencia. En esta parte le comentaremos qué esperar de la norma, es decir,
¿Qué tenemos que tener en cuenta para leer los requisitos de la norma? Por ejemplo, la norma dice qué, pero nosotros tenemos que definir el cómo. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, la norma dice que la organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito o su dirección estratégica y que afecte su capacidad para lograr los resultados previstos en el sistema de gestión de la calidad. Tenemos que identificar un debe. Cuando identificamos un debe, es qué se debe hacer. Entonces, según cada debe, nosotros tenemos que determinar cómo lo vamos a hacer. Entonces, la norma dice que la organización debe. ¿Qué debe hacer? Determinar la cuestión interna y externa. Aquí podemos, por ejemplo, para la cuestión hacer un análisis FODA. Por ejemplo, un análisis FODA para determinar cuáles son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y ver esas cuestiones. Y para determinar, por ejemplo, el propósito y su dirección estratégica que afecte su capacidad, está la realización de visión y valores, mapa de ruta de la organización. Son algunas de las formas que podemos evidenciar el cumplimiento de este requisito. En este sentido, vamos a poner un ejemplo de cómo se debe leer la norma. Por ejemplo, tenemos el punto 4.4, sistema de gestión de calidad y su proceso. Dice, el 4.4, la organización debe establecer, implementar y mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de la calidad, incluyendo los procesos necesarios y su interacción de acuerdo con los requisitos de esta norma internacional. Ahora pongan atención a este párrafo. La organización debe determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de calidad y su aplicación a través de la organización. Cuando hablamos de la organización, debe determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de calidad y aplicable a la organización es que debe considerar lo siguiente para determinar los procesos. Por ejemplo, en el apartado A yo tengo que ponerle debe determinar la entrada requerida, la salida esperada de cada proceso. Es decir, cuando determine el proceso, debe determinar o mantener documentado cuáles son la entrada y cuál es la salida. Debe determinar la secuencia e iteración de esto. Es decir, se debe expresar con qué proceso, la salida de ese proceso, a quién es su cliente interno, a qué proceso pertenece. Y luego el apartado C debe determinar y aplicar los criterios y métodos incluyendo seguimiento, la medición, los indicadores de desempeño relacionados necesarios para asegurar la operación, eficacia y el control de estos procesos. Aquí dice que dentro de la elaboración de un proceso se debe también determinar cuáles son sus indicadores o medios de medición aplicables. Es decir, la idea es que según el primer párrafo, uno tiene que incorporar lo que se debe considerar. Entonces, eso es lo que la norma define, el qué uno tiene que tomar en cuenta. Ya, cómo uno lo plasma. Por ejemplo, que aquí regularmente usa un diagrama CIFOP para expresar cada apartado de este punto de la norma. Muchas gracias.